El Señor les bendiga. La bendición de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus hogares. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 26 al 32. Marcos capítulo 4 del versículo 26 en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Dios eterno, te ruego, Señor, que este proceso de crecimiento que nos da tu palabra, Señor, este proceso de crecimiento que implica el discipulado, te pido, Señor, que sea en cada uno de nosotros, Señor. Dios eterno, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos madurar en tu palabra, en la experiencia que hemos tenido contigo, el crecimiento espiritual, Señor, de vida espiritual. Bendice a nuestros hermanos, guárdalos y que esta tu palabra, Señor, esté refrescando nuestro corazón y también nuestra experiencia contigo. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Pido, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Es el único que nos puede convencer que tú eres el Señor. Es el único que nos puede convencer de pecado. Es el único, Señor, que nos lleva a la luz. Bendice, Señor, este tiempo. Invoco tu presencia. Te necesitamos, Jesús, ardientemente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Esta es la palabra del Señor, una palabra sencilla, donde está hablando del proceso de la vida cristiana a través de esta ilustración. El Señor usó ilustraciones para su enseñanza. La enseñanza de Jesús fue una enseñanza sencilla, que cualquiera podía entenderla. Los niños, los sabios, como también las personas que no sabían mucho, ellos podían entender lo que estaba diciendo el Señor. El Señor sacó ilustraciones de lo cotidiano, de la naturaleza, del sembradío, de todo, para entregar una enseñanza espiritual. Por tanto, el Señor está entregando ahora una enseñanza espiritual. Está hablando del proceso, del desarrollo espiritual que Dios quiere hacer y debe hacer en cada corazón de aquellas personas que han creído. Esto comienza primero cuando Dios planta la semilla, su semilla, la palabra de Dios en nuestro corazón. Envía la palabra a través de una predicación, a través de un mensaje, a través de cualquiera persona que pudo ser instrumentos para hablarnos. A veces fue un niño, a veces fue una persona, un predicador, no sé, de cualquier manera Dios se las arregló para que nosotros recibiéramos la noticia más impactante, la noticia más importante, que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso primero comienza ahí con la semilla, y la semilla es buena. La semilla viene de Dios, la semilla viene plantada con el Espíritu Santo. Si algo falló en este proceso, no fue culpa de Dios. Si algo falla en nuestro desarrollo cristiano, nunca va a ser culpa de Dios, va a ser culpa nuestra, que quizás de una u otra manera nos hemos alejado del Señor, no hemos querido expandir nuestro corazón, no hemos querido ensanchar la estaca de nuestra tienda para que la palabra de Dios crezca, se desarrolle y vivifique nuestros corazones. Entonces, primero, la semilla. En todo este proceso planta la semilla, después va creciendo la persona, se va desarrollando, y todo está aquí incluido en esta parábola del crecimiento de la semilla. Semilla en la tierra, luego brota la semilla y crece. Primero hierba, luego espiga, grano lleno en la espiga, fruto maduro, ya madura, inclinada la espiga, listo para prepararse para ser llevado al granero celestial. Este es el proceso de la vida cristiana, así que vamos a ir por parte viendo cómo el Señor va tratando con nosotros, con cada uno de nosotros en este desarrollo, en este crecimiento que el Señor nos da. Entonces, la semilla en la tierra, la palabra viva de Dios que se deposita en nuestro corazón. Entonces debemos dejar cada día, desde el momento en que nos
convertimos, dejar un tiempo para que Dios siga desarrollando su vida en nosotros. Es la vida del mismo Dios fluyendo en nuestro corazón, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestra manera de pensar, y vamos creciendo, metiéndonos en el conocimiento de Dios, una relación íntima con el Dios Todopoderoso, en que vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo y vamos formando nuestra identidad espiritual. Para nuestra identidad espiritual es bueno tener un referente. El apóstol, Timoteo tuvo ese referente en el apóstol Pablo. Entonces lo miraba, observaba cómo creía Pablo, las cosas que hacía, cómo eran sus convicciones, y se fue formando según la vida que llevó el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo decía que se fueran imitadores de él, porque él también era imitador de Cristo. Así que nosotros necesitamos un referente. Yo me fijé cómo vivía mi pastor o los otros hermanos que influyeron también en mí. Vi cómo ellos creían, la fe que tenían, la convicción que ellos tenían. Necesitamos un referente para formarnos, irnos formando a la imagen del Señor Jesucristo. Estos referentes tienen que ser un buen ejemplo. Nosotros también, usted va a ser un referente para otra persona, así que tiene que tener cuidado con su testimonio, con sus pasos que da en la vida cristiana. Va a ser un ejemplo, un buen ejemplo, o lamentablemente algunos de repente son mal ejemplo, pero usted está llamado a ser un buen ejemplo para los otros que vienen, que van a tomar la brecha, sus hijos, nietos o vecinos, quien sea, le está observando y usted va a ser un referente para él, y vale la pena que seamos buenos referentes para los demás. También vamos a ser maestros, vamos a enseñar a otra persona. Es posible que en todos no tengan el mismo conocimiento, pero sí, algo lo tenemos muy claro. Creo que Dios existe, que Él es real, que Él es nuestro Dios, que hemos creído que la palabra de Dios es poderosa, que Él perdonó nuestros pecados. Así que ese conocimiento que tenemos, aunque sea mínimo, es invaluable delante del mundo, delante de la presencia del Señor, delante de los demonios. Así que gracias al Señor porque podemos enseñar. Así que hay muchas cosas que necesitamos en este desarrollo cristiano. Entonces, punto 2, ahí brota la semilla, va brotando y crece. Primero se sembró la semilla en el corazón. Luego, como está el Señor mostrando esta ilustración en la tierra, brota la semilla. Empezamos a ver en el campo ahí cómo va saliendo ese brote. La plantita muy débil empieza a brotar. Quizás un sol muy caluroso la podría complicar, pero como hay buena tierra, esa planta se sigue afirmando y se sigue desarrollando. Brota la semilla y empieza a crecer. Así es la vida cristiana, empieza a crecer. El hermano, usted empieza a crecer. Es el proceso inevitable del crecimiento. Lo raro y muy raro es que una persona no crezca después de haberse convertido. Algo pasó, algo está pasando mal ahí, algo está obstruyendo el desarrollo y el crecimiento. Así que dejemos que el Señor se lleve toda carga de nuestras vidas, que corte toda ligadura con el pecado, porque es necesario crecer. Es natural que los cristianos se desarrollen, porque son la sal del mundo y también están alumbrando al mundo, como el Señor dijo. Entonces luego viene el otro proceso. Primero hierba. Esta persona empieza a crecer espiritualmente, como usted ve en el campo, brotó, ahora es una hierba. Es bonito ver por ahí por octubre, noviembre, los sembrados verdecitos. Qué maravilloso es eso. Ya se va viendo cómo va a ser ese trigal quizás en el verano. Pero ahora se ve solamente hierba. Así en la vida cristiana. Primero somos como hierba solamente, quizás muy entusiasmados, muy llenos del Espíritu Santo, pero no con mucho fruto. Los frutos se van a ir dando, el crecimiento se va a ir dando, la madurez se va a ir dando. Entonces primero hierba solamente. En este proceso vamos a irnos desarrollando, vamos a ir aprendiendo de los demás, vamos a ir leyendo la Escritura y vamos a ir formando
formando nuestras propias convicciones de acuerdo al libro santo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esas convicciones se van a plasmar tanto en nuestro corazón que nadie nos puede sacar esa convicción, porque es Dios que planta esa convicción en nuestros corazones. Primero hierba, luego espiga. Aquí en este momento, cuando dice el Señor, es como espiga, es como estar viendo un sembrado ya en diciembre, ya en noviembre. A finales de noviembre vemos ya que el trigo ya tiene espiga, pero una espiga que todavía no tiene mucho fruto, no tiene fruto, solamente se está perfilando. ¿Cómo va a ser? Tiene todas las cavidades para tener grano, pero todavía el grano está formándose solamente. Así en la vida cristiana hay un desarrollo espiritual, por eso de repente es un poco complicado compararse, porque es posible que un hermano sea muy nuevo, pero tiene lleno su corazón de Dios, ya está haciendo obras de arrepentimiento del principio, y es posible que otros lleven 5 años y todavía están ahí tratando de madurar un poco, tratando de vivir sin siquiera dar algunos frutos evidentes. Por eso no se puede comparar la vida de Dios. Hay un proceso que puede ser gradual, que puede ser muy prolongado en el tiempo, pero otros se convierten y empiezan a ayunar, a orar, a buscar a Dios y empiezan a hacer obras maravillosas. Así que este asunto no tiene que ver tanto con el tiempo, sino más bien con una consagración a Cristo, con una entrega generosa. Así que por eso cada persona que se convierte, que se convirtió ayer, que se convirtió durante este año, yo le aconsejo que busque a Dios con todo el corazón, que ya entró en este proceso, que no se quede en esa situación de semilla, de brote que se seca, o esa hierba que está bien bonita ante los demás, pero que no ha dado fruto. El asunto es que debemos dar fruto, y ese proceso es un proceso espiritual y depende de usted, porque Dios le dio la vida espiritual, ya le dio la palabra y le dio el Espíritu Santo, pero ahora usted tiene que apartar tiempo con Dios, buscar su presencia, llenarse de la gracia de Dios, buscar al Dios Todopoderoso, y otros se van a beneficiar también de esta vida que usted tiene. Los parientes, los padres, hermanos van a ver, este hermano mío creyó en el Señor y cambió, y puedo ver ese milagro. Eso es un milagro que ocurrió en esta persona, y ellos empiezan a ser influenciados por la vida cristiana de este hermano. Luego espiga, se está perfilando, se parece ya a los evangélicos este hermano, se está proyectando hacia Dios, pero vamos esperando los frutos. Entonces ahí luego dice el Señor, luego es grano lleno en la espiga, y sigue el proceso de crecimiento. Aquí entonces ya podemos ver que esta persona está dando frutos para Dios, frutos de arrepentimiento, pero también frutos de labios que confiesan su nombre, y también frutos de traer otros al Evangelio de Cristo. Estamos llamados a vivir este proceso a la plenitud de la vida cristiana. Los discípulos tuvieron esta fortuna de estar con el mejor de los maestros. Así que siempre en el camino del Señor, Dios diseñó una persona que va a ser nuestro referente, que va a ser la persona que nos discipula, aquella persona que nosotros podemos hacerle algunas preguntas. Los discípulos tuvieron, llamémosle suerte, esa suerte de estar ahí con Jesús, trabajando con Él, escuchándole hablar cada día. Los discípulos en esos 3 años tuvieron el mejor maestro que pudieron tener, el mejor maestro, y allí tomaron la forma, la estructura del discípulo. ¿Qué forma tomaron ellos? La forma del Señor. Ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando ven que está predicando Pedro y Juan, dicen, estos son cristianos, dijeron, porque se parecen al maestro, se parecían de alguna manera a cómo era el maestro, porque habían pasado 3 años con él en comunión, aprendiendo lo que el Señor les enseñó.
La madurez vino después con el tiempo. Si vemos a Pedro después de ese proceso de esos 3 años, es posible que todavía tenía algunas pifias, pero eso fue pasando con el tiempo porque fue madurando. La madurez vino con el tiempo, con los procesos que ellos pasaron, con la persecución. Dios se vale de todas las circunstancias para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo, porque el Padre tiene una meta tan importante y un poco alta. El Padre quiere que nosotros nos parezcamos a su Santo Hijo en cuanto a justicia, en cuanto a integridad moral, en cuanto a todo. El modelo que el Padre nos tiene para nosotros es Jesús, su Hijo. Así que la madurez se fue dando con el tiempo, con los primeros cristianos, con los procesos. En la escuela de la vida nuestra se va dando la madurez también. Esos choques, esas circunstancias en que hay cosas que no nos gustan, cuando chocamos con otra persona, cuando chocamos con las realidades que no nos gustan, eso va de alguna manera poniéndonos en el centro, en Cristo, y también ayudándonos a madurar en el Señor. La madurez vino con el tiempo, los discípulos, los procesos en la escuela de la vida, en la comunión de los hermanos, en los peligros cotidianos. Allí que se fue gestando esta madurez que pudimos ver después en ellos, escribiendo a Pedro 2 cartas importantísimas y tantos otros como aquellos que vivieron intimidad con el Señor. Pero sí fueron clave esos 3 años y medio. Para usted, hermano, que pertenece a la iglesia, fue clave estos años que pasamos juntos, estos años que estuvimos en el servicio el jueves, el domingo. Fueron claves para usted este desarrollo espiritual. Por eso ahora está en pie con la ayuda del Señor. Ahora está confiando en el Señor, orando y buscando la presencia del Señor, y no se quedó en el camino. Es clave ese primer tiempo que usted pasa con el Señor, porque le va a ayudar a desarrollar su fe en el conocimiento del Señor. Va a ser clave ese tiempo. No fueron años solamente de escuchar al Maestro, en este caso de los discípulos. No fue solamente un tiempo de escuchar. Así que yo también confío que no fue solamente un tiempo de venir a la iglesia y escuchar el mensaje y olvidarse. No, fue un tiempo de atesorar, de ir colocando perlas preciosas ahí en su corazón, la palabra de Dios, y formando convicciones. No fue solamente tiempo de escuchar, sino años de aprender y de poner por obra lo aprendido. Así que ahora el Señor nos pone ese desafío de poner por obra todo lo que aprendimos. Si nos sentimos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Si tenemos tentación, tenemos con la ayuda del Señor el poder para vencer la tentación. Si estamos flaqueando, tenemos problemas emocionales, el Señor nos ha dado autoridad sobre nuestras emociones, porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces el Señor nos dio las herramientas para avanzar en la vida como un cristiano que glorifica a Dios, que vive y glorifica a Dios con su vida. Este tiempo que ellos pasaron con sus discípulos fue tiempo de preguntar y disipar todas las dudas. Por eso yo les digo siempre, pregunten, es necesario preguntar. Si alguna duda les quedó, no se queden con esa duda. Busquen a Dios, también recurran a aquella persona que le está enseñando. Es necesario, es parte de la comunicación preguntar, y nadie se enoja por preguntar. Y siempre va a haber una respuesta inspirada por Dios para contestar esa pregunta. Ninguna pregunta es ignorante, no hay preguntas tontas. De repente hay respuestas tontas que uno da, pero en cuanto a preguntas, todas son valederas, todas son importantes las preguntas. Estamos en este proceso de crecimiento todo. Aquí no se salva nadie en cuanto al desarrollo cristiano. Nadie ha llegado al tope, nadie ha llegado a la plenitud del conocimiento, nadie ha llegado a la madurez plena en esta vida. Solamente cuando pasamos para el otro lado, a la presencia del Señor, cuando el Señor
Señor nos llama a la presencia del Señor, ahí vamos a estar plenamente maduros en la presencia del Señor. Lo nuestro aquí es avanzar cada día, es proseguir hacia la meta, es guardar nuestra fe, es guardar nuestra esperanza cada día, es confiar en el Señor, es vivir para Dios aún en medio de las dificultades. Y si tropezamos y caímos, inmediatamente hay que levantarse porque es la voluntad de Dios. Ahora es tiempo de experimentar lo que hemos aprendido y saber que da resultado. La palabra da resultado en todas las partes que usted la puede aplicar como está escrito en la Escritura. Tiempo de experimentar lo que aprendimos en el pasado. Y la fe nuestra, esa fe que surgió en usted, se aplica siempre a lo cotidiano. No es una fe allá en las nubes, no es una fe que usted no puede aplicar. La fe de Dios es algo que usted puede aplicar en todo. Pregúntele a aquella hermana que está orando siempre y confiando. Esa fe que ella tiene la aplica en lo más mínimo a todas las cosas, porque está hablando con el Señor y le dice: Señor, yo necesito esto, yo necesito esto otro. Señor, ayúdame a bendecir a otros. Señor, dame la palabra oportuna para dar el consejo oportuno. Así que la fe es algo que usted puede aplicar a lo cotidiano, a todas las cosas. Entonces, en este proceso llega uno al plano cuando ya el grano está maduro en la espiga, ya está preparado, fruto maduro, espina inclinada. Si usted fuera a los campos por ahí por diciembre y enero, o febrero incluso, ve que ya las espigas no están derechitas hacia arriba, sino ahora están amarillentas y están inclinadas hacia abajo. Entonces, porque el grano pesa en la espiga y empieza a inclinarse hacia abajo, eso indica que ese trigo ya está maduro para proceder a lo que es la cosecha. Así también nuestra vida, a medida que vamos creciendo, vamos madurando, entendemos que nosotros no somos nada delante del poderoso Dios, no somos nada delante de los demás, así que simplemente entendemos que somos iguales a los demás y nos inclinamos delante del Dios Todopoderoso con humildad. Así que inclinarse delante del Señor indica que somos limitados delante de su presencia y delante de todas las circunstancias, y ahora dependemos absolutamente de Dios. Eso indica de que en la humildad empieza a aflorar en nuestros corazones. Así que ahora si caminamos es porque el Señor nos ha dado la fuerza para caminar. Si nos alimentamos es porque el Señor ha estado proveyendo para nuestro sustento. Si respiramos es porque todavía el Señor nos da la capacidad de respirar y por eso le damos gracias al Señor. No dependemos de nosotros mismos, y eso se llama humildad, cuando entendemos que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Y todo el orgullo, toda la vanidad se va a cualquier otro lado, pero ya no debe estar en nuestro corazón. Entonces, cuando el trigo está maduro ahí en la espiga, dice el Señor que ya está listo y preparado para la siega y ser llevado al granero celestial. Bendito sea el Señor, porque tenemos una meta en esta vida: glorificar a Dios con nuestra vida, conocer a Cristo más que nunca, y un día cualquiera el Señor nos lleva a su presencia. Me recuerdo algo de las canciones que cantaban los pequeños cuando se referían a uno de los patriarcas de Génesis, que fue arrebatado al cielo, que fue Enoch. Fue arrebatado, entonces como ellos lo contaban en la escuela dominical, decían que le enseñó ahí su maestro de escuela dominical, o su maestra le enseñó respecto a Enoch. Entonces dice que Enoch, él era amigo de Dios y todos los días hablaba con Dios y caminaba con Dios. Y un día el Señor le dijo: Enoch,
bueno, vamos a mi casa y bueno, no volvió más Enoc, porque el Señor se lo llevó, como dice la Biblia, fue arrebatado con cuerpo y alma. Entonces nosotros podemos tener una comunión tan íntima con Dios que en cualquier momento nosotros nos morimos y nos vamos a la presencia del Señor, y aquí no hubo nada que perder porque simplemente le pertenecíamos al Señor. Así que el Señor nos ayude para estar preparados para cuando tengamos que ir al granero celestial, a la presencia del Señor, donde Jesús dijo que fue a preparar moradas para nosotros. Mientras vivimos aquí en la tierra, vamos a vivir para la gloria de Dios y vamos a vivir confiados en el Señor, no atemorizados, y cuando venga el Señor por nosotros, vamos a estar totalmente preparados, habiendo sido motivo de bendición para otros hermanos y para la iglesia. Y hemos glorificado al Señor con nuestra vida. El Señor le bendiga. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Dejamos, Señor, este tiempo de tu palabra. Permítenos, Señor, vivir una vida, Señor, que te glorifica a ti. Señor, ayúdanos a vivir este proceso de vida cristiana, este proceso de crecimiento espiritual en que tú seas glorificado, Señor. Bendice este tiempo, bendice los hogares de nuestros hermanos. Guárdales, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.